Bien, me gustaría ya para poder terminar esta introducción al pensamiento de Elinor Ostrom, hablar de algo que puede llegar a resultar muy chocante, sobre todo para aquellos que piensen que ella estaba situada en el espectro ideológico, puede ser que dentro del liberalismo, pero dentro del liberalismo más cercano al socioliberalismo, y es que Elinor Ostrom mostró una abierta hostilidad hacia los grandes programas de ayuda a las personas más desfavorecidas en zonas como África, en zonas como la India y un largo etcétera. Bueno, antes de pasar a explicar el por qué, me gustaría deciros que la mayor parte de los economistas del desarrollo coinciden, están de acuerdo con Ostrom. Mucho tiempo después le han venido a dar la razón. En particular, Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, si no me falla la memoria, del año 2015, que ha escrito una de las obras más sobresalientes para poder explicar cómo las distintas sociedades consiguen salir de la pobreza y convertirse en sociedades ricas. Y los premios Nobel del año 2019, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, fíjate que él es indio, o sea que se supone que pues, debería de tener un interés muy notable en que entrara mucho dinero en la India en programas de ayuda, resulta de que le dan toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué es malo, a ojos de Elinor Ostrom, los grandes programas de ayuda? Bueno, en primer lugar, porque si esa ayuda viene en forma de infraestructuras, puede conseguir que las personas que se estaban dedicando a la gestión del bien común abandonen dicho bien para dedicarse a esa otra actividad. Por poner un ejemplo, imaginaos por lo fácil que es vender esto a nivel político, ¿no? Vamos a hacer una escuela en el centro de Uganda. Pues claro, esto a la hora de conseguir distintos donantes, puedes conseguir el dinero en teoría con una relativa facilidad, y cuando ese dinero llega al poblado, las personas que se estaban dedicando, por ejemplo, a cuidar un sistema de riego que les permitía satisfacer su agricultura, ven que pueden obtener más dinero si se dedican a la construcción en lugar de seguir gestionando los bienes comunes. Si hacen esto, es posible que vayan a aparecer apropiadores que no estaban dispuestos a seguir las normas que hemos visto antes y a explotar totalmente el bien común. Y el problema con el bien común es que cuando se llegan a niveles de sobreexplotación es posible ya que quede yermo y que no sirva para absolutamente nada. Cuando eso suceda y cuando se termine la obra, descubrirán que aquello que igualmente estaba sosteniendo a el poblado y a sus necesidades alimenticias resulta de que ya no existe. Y por lo tanto nos hemos encontrado de que ahora tenemos una escuela, pero lo que no tenemos es agricultura. Básicamente lo que vinieron a encontrar estos otros autores, y a los que no les voy a dedicar mucho tiempo porque obviamente este es un programa sobre Elinor Ostrom, es exactamente eso. Vinieron a encontrar de que aparte del problema que suponía a nivel logístico, es decir, buena parte de la ayuda al desarrollo si en alimentos se lo comían las ratas, luego había que decidir a quién se le daba qué y cuánto, y además cuando en muchos países, especialmente en dictaduras, iban a traer esa ayuda, resulta que los distintos tiranos solían exigir que llegara una ayuda adicional. Es decir, yo dejo que pase el alimento para que la gente pueda comer, pero aparte tienes que darme dinero o tienes que darme armas. Por cierto, Eduardo, que esto está bien documentado. ¿Sí? ¿podría repetir? Es que se te escuchó cortado. Perdón, ¿hasta qué punto se escuchó? No, hace como 15 segundos. Ah, bien, lo que estaba diciendo es que lo que pudieron comprobar Angus Deaton en el libro El Gran Escape, por si lo queréis leer, que es una obra extraordinaria, y Banerjee Duflo, es que en muchos casos, cuando esa ayuda en forma de alimentos, que en teoría es bien intencionada, se le presenta al tirano o al caudillo de un determinado país para poder alimentar a su población, estos exigen que aparte de la ayuda alimentaria se les dé dinero o bien se les dé armas, y eso consigue perpetuar su sistema en el poder. Esto, por cierto, está muy bien documentado, en particular en la antigua República Democrática entre comillas, del Congo, en el que junto a la ayuda de Naciones Unidas entraron en gran medida muchas armas que permitieron que el conflicto entre Hutus y Tutsis pues, se extendiera todo lo que se extendió, que obviamente fue demasiado. Desgraciadamente, esta idea de que los shocks, o sea, el que entre mucho dinero
puede suponer un shock, al igual de que el hecho de que tengamos un año de una sequía terrible supone un shock. Es algo que está demostrado incluso en la macroeconomía. Prescott y Kirtland, otros premios Nobel, demostraron que muchas de las crisis que se habían vivido hasta que ellos ganaron el premio Nobel se podían explicar gracias a esos shocks. Y esos shocks, por supuesto, tienen una naturaleza heterogénea. De ahí que esas ideas que pretenden reducir todo a un único elemento de explicación resulte de que no puedan ser correctos de ningún modo. En cualquier caso, la obra de Ostrom, en este sentido, ha conseguido dar cuenta de muchos de los costes sociales que está teniendo para nosotros el avance de la tecnología y que, como también es un shock, porque ha sido un proceso muy acelerado en el tiempo, recordad que no teníamos iPhones hasta hace apenas 13 años, pues está teniendo sobre nuestras sociedades. Para no usar más de vuestra amabilidad, solamente me gustaría retomar algo que dejamos antes, que era el experimento del dinero, el del priming de Kathleen Voss. Imaginaos cuál puede llegar a ser el impacto que puede tener un joven que se ve sometido a ese priming de forma constante por los referentes que tiene a nivel cultural y que en gran medida fija a la comunidad. A día de hoy se puede considerar a alguien con mucho éxito solamente al que gana mucho dinero o es un deportista de élite que aparte de dinero tiene fama. En fin, no vemos que exista un efecto de priming fuerte en relación con aquellos elementos que podemos considerar más sanos para educar a un joven, como pueden ser las distintas virtudes, el decir la verdad, el estudiar, el trabajar duro. Todo esto tiene un valor básicamente residual dentro de los modelos culturales que existen a día de hoy, y los efectos los estamos pudiendo ver, por ejemplo, ahora con el coronavirus, en la forma que tienen los jóvenes de tratar los riesgos que van aparejados a su acción. En muchos casos, como ellos saben de que la posibilidad de que mueran de coronavirus es mucho menor que el de las personas mayores y otras personas que se encuentran en situación de riesgo, resulta de que no tienen ningún miramiento por ellos, toman las decisiones de relacionarse con otras personas en situaciones de riesgo y luego esos mismos virus se los contagian a sus familias y han permitido que el virus se difunda de una manera sensacional. Ahora, por ejemplo, en España, que sepáis que estamos a punto de volver al confinamiento, por lo menos en varias de las regiones, que aquí se llaman comunidades autónomas. Así os podréis imaginar hasta qué punto también en este sentido Elinor Ostrom fue su trabajo, gracias al fuerte sostén científico, consiguió prever cosas que iban a terminar pasando en el futuro. Y bueno, para cerrar definitivamente esta introducción, me gustaría responder a la pregunta de si fue Elinor Ostrom finalmente o no liberal. Bien, la respuesta desgraciadamente no va a ser única. Como para todo, hay opiniones. Para aquellos que opinen que solamente puede ser liberal aquella persona que rechaza la existencia del Estado, que opina que todo debe ser privatizado, que todos los mercados deben de ser desregulados, en fin, aquella persona que ha decidido tomar el camino totalmente opuesto a la evidencia científica, para esa persona Elinor Ostrom no puede ser una liberal. Pero para el resto, para los cuerdos, por supuesto que es liberal porque defendió siempre la propiedad privada. Fijaos, cuando ella habla de de bienes comunes, no habla de bienes colectivos. Ella nunca defiende que se tengan que expropiar los bienes. Defendía, por el contrario, que cuando las personas tienen acceso a un bien, recordad el segundo de los puntos de los que hablábamos, debe de ser respetados en las posiciones que tienen, y además hace una defensa desde el punto de vista científico de la autoorganización. O sea, ella pretendía que el poder político fuera tan reducido como fuera posible, pues los burócratas era imposible que tuvieran, sobre todo en los niveles centrales de gobierno, conocimiento real y fidedigno de los problemas que a nivel local estaban teniendo lugar. Y precisamente, para refrendar esto, me gustaría leeros, ya para terminar, un párrafo de su libro Comprender la diversidad institucional, que dice lo siguiente: seguir suponiendo que los problemas políticos complejos son problemas simples que pueden resolverse mediante la adopción de diseños simples con nombres generales, tales como propiedad privada, propiedad pública u organización comunitaria, constituye un peligroso enfoque académico. Asimismo, dicotomizar el mundo institucional en el mercado
en contraposición con el Estado, es tan groseramente inadecuado y estéril que sorprende hasta qué punto esa dicotomía sigue siendo una forma básica de organizar los estudios académicos y el asesoramiento político. La simplificación excesiva de nuestras opciones de diseño es peligrosa, en tanto que oculta muchas más partes funcionales necesarias para diseñar instituciones eficaces y sustentables de las que revela. Bueno, pues con esto doy por finalizada esta introducción y ahora quedo a la disposición, por supuesto, de los moderadores y de vosotros si habéis tenido preguntas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, me gustaría saber si el público que está aquí en chat de Zoom tiene alguna pregunta para Eduardo, que pueda leerla directamente. Yo tengo unas preguntas que me gustaría hacerte, Eduardo, pero primero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de la exposición de Eduardo. Pueden levantar la manito. O escribir acá en el chat. Ya, al parecer nadie tiene preguntas aquí. Me habían dejado una pregunta en Facebook que me gustaría preguntarte, Eduardo. Es de Omar Antonio. La dejó en el flyer, no necesariamente para la exposición, pero sí él tenía la siguiente duda. Él tiene entendido que en la sociología existe algo así como un modelo estándar del individuo, similar a lo que sucede en la física, como un modelo estándar del átomo. ¿Es así o no? Esto me recuerda a la crítica hayekiana de los modelos fisicalistas. Bueno, ¿Podrías ahondar un poquito en esto? Sí, vamos a ver, sí, es cierto lo que él comenta. Lo que ocurre es que el modelo sigue siendo, por lo menos el que fue dominante durante más tiempo, fue el mismo, es el del lector racional. ¿Qué ocurre? Que es que este mismo modelo no ha tenido solamente una plasmación dentro de lo que son la economía o las ciencias políticas, sino la sociología. ¿Qué ocurre? Uno de los estudios más importantes al respecto, que fue el de Anthony Downs, que también está en gran medida relacionado con los sistemas políticos y viene a demostrar por qué las democracias han degenerado de esta manera, lo que viene de alguna manera a decirnos es que según fuera avanzando y desarrollándose, por supuesto, la idea de una racionalidad, digamos, de que vamos aprendiendo de ese proceso y cada vez nos vamos volviendo más egoístas, más egoístas, más egoístas, hasta que llega un momento en el que vamos a vivir en sociedades prácticamente atomizadas. Y cuando llega el momento en el que vivimos en átomos que no tienen nexos de comunicación eficaces entre unos y otros, ni vínculos emocionales entre unos y otros, nos podríamos enfrentar a una sociedad que las fuerzas que ha alimentado son fuerzas polarizadoras. Cuando las fuerzas polarizadoras sociales se empiezan, o sea, los políticos empiezan pululando y con sus malos intereses empiezan a darse cuenta de que pueden obtener beneficios de ellos, lo que hacen es que su discurso político de los partidos existentes se polariza y el de los partidos que van apareciendo ya nace polarizado. Entonces, esta idea, de hecho, es la que sustenta tal vez el mejor artículo que yo he visto en mi vida, escrito de ciencias políticas, que lo escribe Giovanni Sartori, en el que habla de cómo estas grandes crisis sociales provocaron que terminaran ascendiendo distintos regímenes totalitarios en gran parte del planeta. Él utiliza varios casos claros, por ejemplo, el fracaso de la Francia de la Cuarta República, el fracaso de la República de Weimar, y nos menciona otros dos que sé que pueden haber sensibilidades que se sientan guiadas por esto, que puede ser también el auge de Franco en España y de Pinochet en Chile. Ninguno de esos casos considera Sartori que fuera sano, porque en realidad ni la sociedad cumplió con aquello que debía de haber hecho, que era, en lugar de polarizarse, intentar crear puentes en común entre las personas para conseguir salidas pactadas a los problemas, y ni ellos lo hicieron, ni los políticos lo hicieron. Entonces, siguiendo esta idea, Anthony Downs lo que termina diciendo es, nos vamos a enfrentar en aquellas áreas de competición en las que los agentes tengan más incentivos para tomar alineamientos fuertes a una supuesta racionalidad que en lo que termina desembocándose en la mayor de las irracionalidades, que es llegar a la violencia.
Muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Y bueno, en virtud de que no hay más preguntas, me gustaría hacerte algunas preguntas respecto de tu exposición, que por cierto fue bastante impecable. Me gustó mucho, especialmente eh, cuando tocaste a Angus Deaton. Eh, Aquí tengo el libro. Me gustó bastante la exposición sobre la ayuda, que toma también el libro Nostrum, por cierto. Bueno, una pregunta yo creo interesante que muchas personas se podrían formular o hacerse tras escuchar tus posiciones es la siguiente. El liberalismo defiende, por lo general, se entiende así, el libre mercado. ¿Cómo entonces nosotros podemos entender... eh, ah, voy a formular nuevamente, ¿ok? Sí, cómo no. Sí, sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo uno puede seguir siendo liberal sin confiar en que los mercados pueden llegar a tener resultados eficientes u óptimos? Verás, Acá pareciera que hay una dicotomía. sí, parece, pero si te vienes a fijar, en realidad es justo lo opuesto. Elinor Ostrom te acaba de dar un motivo para ser liberal y como en este sentido no hay dos lecturas, te está diciendo, tienes que ser liberal o tienes que ser alguien que has decidido no pensar, que es lo que pasa, por ejemplo, con los marxistas. Nuevamente, espero no herir sensibilidades, pero a nivel, bueno, a día de hoy, con el conocimiento científico que hay, el marxismo es virtualmente imposible. Bien, ¿cómo podemos seguir siéndolo? Pues entendiendo simple y llanamente que los mercados van a funcionar bien, no van a ser eficientes, no van a llegar a esa eficiencia perfecta de la que nos hablaban los racionalistas, pero va a funcionar realmente bien con las mercancías. Entonces, lo que queremos evitar, o sea, lo que un liberal realmente bien formado, que no tenga una intención oscura en manipular el debate al respecto, lo que entenderá es que el mundo de las mercancías es otro, el mundo de los bienes comunes es otro, el mundo de los bienes públicos es otro, y en esos el mercado no debe de meter sus manos. O sea, la forma de gestionar bien los bienes comunes de ninguna manera va a ser de la misma manera que va a funcionar bien el mercado, y del mismo modo sería una muy mala manera, o sea, una muy mala solución aplicar las reglas que hemos visto para los bienes comunes, intentar aplicarlas en los bienes de mercado. Por lo tanto, lo que debemos entender es que el liberalismo tiene muchísimo sentido, pero lo que no tiene sentido es seguir manteniendo posiciones de un liberalismo excesivamente idealizado. La puerta que nos abre no solamente el Elinor Ostrom, aquí hay que entender aquello de lo que hablaba en la introducción, fue una auténtica revolución. Y una auténtica revolución que se puede ver además en los premios Nobel de los últimos 20 años. Pensemos en Robert Schiller, pensemos en Richard Thaler, pensemos en William Nordhaus, que habla precisamente del problema del medio ambiente. ¿El liberalismo puede dar un problema al medio ambiente? Pues resulta de que la única herramienta que puede dar soluciones al problema del medio ambiente es el liberalismo. De hecho, nosotros, desde el liberalismo, Nordhaus es liberal, nos da la fórmula de conseguir acabar con el problema del cambio climático. Y además nos dice, gracias a un modelo predictivo de la Universidad de Yale, que es el más avanzado, nos dice además con un grado bastante acertado, a mi entender, por lo que he podido comprobar con otros estudios muy exigentes, nos da además fechas bastante fiables de límite que tenemos para conseguir frenar esto. Por lo tanto, a mi entender, la pregunta ahora mismo no es ¿tenemos motivos para ser liberales o tenemos que dejar de serlo en base hasta ahora? No, no. Es que ya no quedan alternativas si lo que pretendemos es agarrarnos al conocimiento científico. ¿Somos liberales o somos totalmente científicos? No hay más. Eso me lleva, de hecho, a la siguiente pregunta que tengo para ti, que es si los nuevos autores liberales en general o investigadores más que nada se dedican a trabajar desde el método científico. ¿El liberalismo ha fallado en algo? Porque hay liberales antiguamente que se probaban más de la cuestión ideológica que de afrontar los problemas reales desde la ciencia. ¿Podrías ahondar en eso un poquito? Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que, y sobre todo me gustaría defender a Friedman. Yo lo he dicho en privado, me gustaría decirlo también en público. Para mí Friedman desgraciadamente está muerto, fue un genio. Que alguien se pueda equivocar en algo, debemos entender de que es parte del proceso natural de evolución del conocimiento. Friedman, Hayek también comete muchos errores, pero su obra tiene cosas muy buenas. La teoría de los ciclos económicos no, eso está desmontado de arriba abajo a día de hoy. Pero sin embargo, en Camino a la Servidumbre
tiene algunos pasajes que son una belleza estética sensacional y además que todos los liberales debemos de tener presente, porque lo que termina separando al liberalismo de los regímenes totalitarios en muchos casos es una línea demasiado delgada y nos puede servir como referente. ¿Qué ocurre? Que si estando en el 2020 seguimos diciendo que los referentes son Friedman y Hayek, tenemos un problema. Y las personas que digan que esos son los referentes, o sea, el problema que tienen no es de más lectura, lo que tienen que hacer es irse a un psiquiatra, ya. Porque la evidencia es tan aplastante leyendo a cualquier premio Nobel razonablemente bueno, porque también dentro de los Nobel hay niveles y niveles, que no se puede seguir sosteniendo lo mismo. Obviamente Friedman se equivoca, por ejemplo, en su exigencia de liberalizar. Liberalizar muchísimo tiene sentido en ciertos ámbitos. ¿Dónde? Por ejemplo, donde tenemos competencia cercano al ideal de perfecta. Por ejemplo, en nuestro barrio, ¿tiene algún sentido de que se ponga una limitación a las panaderías? Pues no, no se genera ningún mal. Y como no se van a abrir muchas, en el mejor de los casos puede ser que se abran 10 o 15, es lógico que por el simple deseo de probar diferentes panes, terminemos probando los panes de esas 15 panaderías y terminemos tomando la decisión totalmente acertada, con información completa porque sabremos los precios y un largo etcétera. Pero cuando vamos a tratar con mercados realmente complejos, como la mayor parte de los que nos enfrentamos a día de hoy, es virtualmente imposible hacer eso. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, acciones de Apple o de Amazon o, ¿qué os voy a decir yo? Yo que en trading suelo entrar mucho comprando acciones de bancos, lo estoy haciendo utilizando una heurística. Y si dijera lo contrario, mentiría, y básicamente cualquier persona que diga lo contrario también miente. Y no es porque lo diga yo. Robert Shiller, con el que hace aproximadamente un mes terminé un curso precisamente de finanzas con él, sostiene esto. Es que es así. No, nuestra vida no da para tanto, ni nuestro cerebro da para tanto como para procesar toda esa información. Ni siquiera las supercomputadoras pueden hacer eso. En eso se equivoca Friedman. Muy bien, pero Friedman, gracias a que Friedman dice muchas de las cosas que dice, como por ejemplo, una de sus ideas más brillantes fue la del Boucher educativo, resulta de que nos hemos encontrado que muchos países tienen sistemas muy buenos de educación. Y en este sentido, los economistas utilizando bien armados con el método científico, sostienen que Friedman tenía razón, lo que decía era correcto, somos deudores con él. Pero ahora la diferencia es que lo sabemos, o sea, no solo estamos hablando desde la racionalidad, desde la fuerza de las distintas premisas que nos han llevado al final del silogismo, ¿no? Lo sabemos porque lo experimentamos. Por tomar, por ejemplo, los premios Nobel del 2019, Banerjee y Duflo observan el funcionamiento de esta política en la India y en distintos países de África y encuentran que se encuentra el óptimo en tener un sistema público de educación y sistemas privados. ¿Qué ocurre? Si no tiene sistema público, los sistemas privados observaron de que en muchos casos bajaban su nivel de exigencia porque no tenían un competidor que fuera a estar ahí prácticamente siempre y por lo tanto solamente empezaban a activarse y a subir el nivel o bien si entraban más oferentes o bien si la educación pública se armaba más. Y viceversa, los profesores de la educación pública encontraban muy pocos incentivos para no ausentarse de su puesto de trabajo, que fue algo que encontraron ellos experimentalmente mucho. Cuando visitaban las escuelas veían de que tenían, creo recordar que el dato era de la jornada total, que era de unas 35 horas, pues aproximadamente entre 5 y 10 ellos no estaban dando clases, o sea, directamente no iban. Entonces, claro, el nivel promedio de los alumnos bajaba, tendrían a ir entonces los padres que se lo podían permitir a colegios privados, pero en muchos casos también los colegios privados resultaba de que era simplemente una persona que en su casa se iba a darle clases a los demás porque el mercado estaba desregulado. Entonces, lo que tenemos aquí es que efectivamente la ciencia nos está diciendo, mira, con el ideal tienes un problema en este sentido, si te fías de él, el resultado va a ser malo, seguro, o sea, si aciertas es por accidente, no por el que el ideal haya sido correcto, y yo, sin embargo, te doy las herramientas. Entonces, por supuesto, y por mencionar alguno de ellos, ya comento, Banerjee Duflo, Angus Deaton, yo recomiendo muchísimo a Richard Thaler, Vernon Smith, que es el padre de la economía experimental y tiene un handbook maravilloso en el que prácticamente recopila los principales experimentos de la economía desde, bueno,
desde años, bueno, desde hace años no, desde hace muchas décadas que se hayan podido ir acumulando, y lo que han hecho en algunos casos, por supuesto, es rendir tributo a esa capacidad excepcional que se debe de tener para que en la década de los 70 digas algo y en el año 2020 te vengas a dar cuenta de que es correcto, pero también a decir, oye, en lo que estás equivocado, te llames Friedman, te llames Hayek, te llames Robert Lucas, te llames Kenneth Arrow, te llames como te llames. Muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Me gustaría hacer las últimas dos preguntas. Lamento usar bastante, mucho de tu tiempo, pero es que este tema de verdad me apasiona bastante. Adelante, para mí es un placer. Tengo dos preguntas, una respecto de la economía conductual. Tengo algunos amigos que siguen a psicólogos de la teoría, no sé si llamarla así, bueno, psicólogos conductistas que probablemente estén escuchando esto, entonces me gustaría que pudieras explicar qué consiste la economía de la conducta o economía conductual. Y en función de lo siguiente, yo cuando estudiaba algunos teóricos de la economía, me decía lo siguiente a mí: para comprender cómo actúa el agente económico, tenemos que necesariamente comprender cuáles son los principios que rigen el comportamiento. Y yo creo que de eso toca bastante lo que es la economía conductual. No sé si pudieras explicarlo un poquito más. En realidad lo que acabas de decir es la base, o sea, digamos de que es ese elemento que cambia en 180 grados la valoración y que es acertado, es el dejar de pensar en que el agente tiene que adaptarse al modelo para pensar que el modelo tiene que adaptarse a la gente. Básicamente, el conductismo en realidad es una rama de pensamiento que nace en la psicología, pero que tiene un fuerte papel en las ciencias políticas, y la economía es la última de sumarse en la fiesta. La obra que llega primero, por decirlo de algún modo, aunque ya llevaba algún tiempo escarbando en la idea, es la de Danny Kahneman y Tversky, que ellos dos eran psicólogos, no eran economistas, pero tratando con economistas se venían a dar cuenta de que estaban definiendo cosas que eran totalmente absurdas. Absurdas no desde el punto de vista, volvemos a lo mismo, de la racionalidad formal. Eran muy sólidas a nivel de racionalidad formal, pero eran totalmente absurdas a la hora de comprobar el comportamiento de los agentes. Los agentes, resulta que lo que ha venido a demostrar la investigación científica, no somos predeciblemente racionales, sino predeciblemente irracionales. Es decir, es mucho más fácil prever de qué manera nos vamos a equivocar que de qué manera correcta, siguiendo un patrón de racionalidad, claro, vamos a actuar. Bien, para que nos podamos entender, la explicación, bueno, pues un experimento que intentó Richard Thaler. Richard Thaler, digamos, de que es seguramente la pieza capital dentro del mundo de la economía de la conducta, porque claro, economía de la conducta es la suma de economistas y de psicólogos que decidieron hacer el cambio del que tú hablabas, y fíjate qué pequeña cosa, sin embargo, otros no pudieron tener la humildad para hacer el cambio. Incluso a día de hoy vemos a muchas personas, muchos influencers y youtubers y demás, que nos están intentando vender las mismas mentiras una y otra vez, y como gracias a la ideología tienen a sus propias clientelas, las mantienen y las perpetúan, ¿no? Bueno, como decía Richard Thaler, pudo demostrarle al que había sido el director de su tesis doctoral que él era un hombre brillante, pese a que él, que se llamaba Sherwin Rosen, había escrito que no esperaba demasiado de Thaler cuando él estaba realizando tesis doctoral. Y lo hizo con el siguiente experimento que lo dejó por los suelos, ¿vale? Entendiendo de que siempre, dentro del mundo intelectual, dejar a alguien por los suelos es poner en evidencia de que su pensamiento no es coherente. Rosen defendía de que su pensamiento era racional, siempre y cuando no lo llevamos a un gran nivel de complejidad. Entonces, Thaler pudo observar que Rosen compraba una serie de vinos jóvenes, los dejaba envejecer y ya cuando envejecían, se los tomaba. Imaginemos que los vinos jóvenes que toma Rosen los compra por $10 y cuando ya está envejecido se los va a tomar, cuesta $100. Para el Homo economicus sería absolutamente lo mismo el que Thaler le quitara una botella de su vino envejecido y le diera otra botella de otro vino envejecido equivalente. El valor seguiría siendo lo mismo, $100. Sin embargo, Sherwin Rosen se negaba de forma sistemática. Pero lo peor vino cuando Thaler le ofreció todavía más dinero. No 100, te ofrezco 110. También rechazaba. ¿Cómo es posible?
O sea, ¿cómo es posible que exista aquí un patrón de irracionalidad de un doctor en economía? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, pues Thaler lo demostró por algo que se llama el efecto dotación. El efecto dotación, que él luego lo consiguió demostrar en un experimento extremadamente elegante que refutó a Vernon Smith, que había sido premio Nobel de Economía antes que él, lo que viene a decir es que cuando un determinado bien pasa a formar parte de nuestro acervo y lo que pretendemos hacer con él es usarlo, su valor lo multiplicamos. Es decir, no va a tener el mismo valor que podría tener en el mercado. Lo que hace Thaler básicamente es darle la razón a Adam Smith. Adam Smith pensaba que existían dos tipos de valores diferentes en los bienes. Un valor de uso y un valor de intercambio. Y lo que viene a darse cuenta es que el valor de uso no coincide con el valor de intercambio. En un agente racional, ambos tendrían el mismo valor. Sin embargo, en las personas normales resulta que no es así. Cuando tenemos algo, cuando lo compramos y lo queremos para usar, efectivamente el valor es más alto. Lo que había encontrado Vernon Smith, sin embargo, es que si el bien lo compras con la intención de negociar, es a la hora de venderlo, y si tienes a otras personas que actúan de una forma más o menos razonable, el valor por el que termina siendo vendido o intercambiado termina siendo muy parecido al del mercado. Por eso Thaler gasta un chiste, el que es en gran medida heredero de Kahneman, dice que mientras que Vernon Smith escribió su obra intentando demostrar lo bien que funcionaba el mercado, tanto Kahneman como él lo que habían demostrado era que podía funcionar realmente muy mal. Entonces, la economía de la conducta, en resumidas cuentas, supone eso, supone hacer el giro, un giro que casi se puede decir de que es tan grande como el giro copernicano, o bueno, si queremos coger a Kant por hablar de ciencias sociales, del giro kantiano, en el que dejamos de suponer de que nuestros comportamientos van a ser racionales para saber de qué manera y en dónde nos equivocamos, no con la intención de tener una justificación para actuar mal, sino encontrar esas pequeñas trampas que nos permiten evitar nuestros malos comportamientos. Por poner un ejemplo, para no abusar tampoco o sea, un ejemplo sencillo, para no abusar mucho de vuestro tiempo, Thaler consiguió demostrar que muchas personas conseguían adelgazar mucho más si tiraban toda su vajilla y compraban platos más pequeños que si iban a un endocrino. Es decir, comemos con la vista. La percepción de mucho o poco es una ilusión óptica que depende de lo que tenemos como referencia. La referencia es un elemento fundamental dentro de la economía de la conducta. Cuando se defiende, por ejemplo, la eficiencia de los sistemas mixtos de sanidad pública y privada, es porque el tener uno y otro permite saber cuál es la referencia, o sea, hasta qué punto estás dispuesto a aceptar que alguien te cobre un determinado precio o no. Si tú vives en un mundo totalmente liberalizado, en el que no existe sanidad pública, vas a tener que aceptar el precio que vaya a llegar de los oferentes. Nosotros sabemos de que los oferentes, sobre todo en lo que son empresas, digamos, que se necesita gran inversión, siempre suele haber un defecto. Es decir, el mercado nunca llega al óptimo. La idea de que llegue al óptimo es simple y llanamente, bueno, está, como digo, está totalmente observado y medido que es imposible, no se llega. Entonces los precios tenderán tenderán a irse al alza. Pero si tienes una sanidad pública que te va a dar el mismo servicio, a lo mejor tarda 3 meses más en hacerte esa resonancia que te quieres hacer, pero te la va a hacer, puedes esperar por la sanidad pública. Entonces eso tiende a empujar el precio a la baja. Por lo tanto, lo que venimos a observar es que los precios de referencia, y esto se aplica en muchos sentidos más. Hemos hablado de sanidad, se aplica también, por supuesto, a la educación, se aplica también en los transportes, en fin, el etcétera es muy largo. Puede venir a justificar muchas políticas públicas que hasta ahora se han tomado y se han venido a encontrar de que eran eficientes. Repito lo de China. China intentó quitar su sistema de sanidad público, que era un desastre, es cierto, pero a nivel preventivo era razonablemente bueno, y cuando lo hizo y lo privatizó se encontró con que enfermedades de todo tipo, como el sarampión, por ejemplo, muy contagiosas, empezó a extenderse de una forma brutal. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Retornar rápidamente al público. Pero retomar al público no significa expulsar al privado. Es necesario que compitan. Es necesario, pero entendiendo que el concepto de referencia, que no es económico, es psicológico, es esencial mantenerlo en estos aspectos, porque el ser humano en última instancia no es el Homo economicus, sino otro modelo que se ha utilizado, que es el Homo psychologicus. Es la forma
de la que los economistas de la conducta y también los nuevos institucionalistas, Elinor Ostrom es la madre del nuevo institucionalismo según Mitchell, aunque hay otras personas que defienden que ya antes de ella existían otros autores que consiguieron una revolución en la idea de pensar en las instituciones. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Mitchell. Pues ellos utilizan el modelo del Homo Psychologicus para hacernos entender que es más importante centrarnos en el qué que en el qué me refiero, por supuesto, en qué fallamos para poder tomar decisiones en esa dirección que seguir anclados en el modelo ineficiente anterior. Oh, muy interesante. Muchas gracias por tu respuesta. Voy a tener que dejar la segunda pregunta que te quería hacer para quizás otro momento o quizás te la pueda formular en privado, porque el tiempo ya nos alcanza para formular más preguntas. Así que te quisiera agradecer por esta brillante exposición. Estuvo muy, muy interesante y creo que era necesario hacerla y era necesario tocar autores que estuvieran a la vanguardia del neoliberalismo y quizás desplazar algunas viejas ideas que ya no nos sirven a los liberales y que por lo demás nos están dejando fuera del debate. Así Muchas gracias. realmente... Muchas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y por la exposición. Muy buena. Muchas gracias a todos ustedes y también en los comentarios que he visto que han aparecido por aquí. Gracias y bueno, para vosotros buena tarde y para los que nos estén viendo desde aquí de España, pues buenas noches, porque para nosotros ya es un poco de tarde. Bueno, hasta luego. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.